Llevamos toda la vida echándole la culpa a la gente de no saber utilizar las glorietas. Y es que está socialmente aceptado que la culpa de que algunas glorietas sean un Cristo es culpa de la gente, no de ti ni de mí. Nosotros usamos las glorietas de la hostia. La gente es la que utiliza mal las glorietas. Y fíjate hasta dónde llega el Cristo, que la propia Guardia Civil se ve obligada a publicar regularmente, normalmente a principios de verano, infografías recordándole a los conductores cómo se debe utilizar una glorieta adecuadamente. Y a mí esto me choca, porque yo no veo que haya esta necesidad de recordarle regularmente a la gente cómo se utilizan el resto de las vías. Entonces yo hoy he venido aquí a preguntaros, ¿alguien se ha planteado que es que a lo mejor las glorietas son una puta mierda? ¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rubén en Moto. Sabéis, yo siempre desde pequeño he visto como aquí en Vigo, cada vez que había una renovación, pues lo que ya sabías por seguro es que si había un cruce, ese cruce se iba a cambiar por una glorieta. Siempre. Donde había el típico cruce de semáforos, pues de repente pasaba a haber una glorieta. Entonces yo siempre asumí que esto era lo bueno, ¿no? Pero digamos que yo algunas señales ya vi de que a lo mejor había algún fallo en el plan de cambiarlo todo por glorietas. Por ejemplo, aquí en Vigo tenemos las tristemente famosas, hubo la glorieta de Portanet con Castrelos y la glorieta que llamamos la glorieta del Alcampo. Estas dos glorietas fueron muy famosas porque durante bastante tiempo tenían el triste récord de ser de las glorietas de España con más accidentes. De hecho, la del Alcampo había periodos de tiempo en los que había incidentes cada día. O sea, cada día tenías allí pues un choque, más grave o menos grave. Normalmente tonterías, pero es cierto que todos los días. Entonces, viendo que seguimos con esta idea de poner glorietas everywhere, como estáis viendo aquí mismo, yo me he planteado, ¿de dónde viene esta idea de poner glorietas en todas partes y por qué? Y para entender estas cosas yo creo que lo mejor es siempre irse un poco al meollo, al principio de la cuestión, a entender el porqué. Yo os pregunto, ¿vosotros sabéis por qué utilizamos glorietas? Las glorietas son una cosa relativamente reciente. Y digo relativamente porque otros elementos, como por ejemplo los pasos de peatones, ya lo sabían en la época de los romanos. Las glorietas son el típico invento que ya un poco por lógica surgió al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Pues, por ejemplo, imagínate esta situación. Imagínate que tenemos un cruce como este, y aquí tenemos al señor Paco y aquí arriba tenemos al señor Manolo. Y resulta que los dos quieren ir de frente. Paco quiere ir hacia arriba y el señor Manolo pues quiere seguir hacia la izquierda. En el no tan improbable caso de que los dos llegasen al mismo tiempo, se produciría lo que conocemos habitualmente como un conflicto. Y mientras Paco y Manolo se paran para decidir quién pasa primero, pues resulta que llegan Emanuel y Ramón, que también quieren pasar, pero que ahora están parados, porque dependen de que Paco le haga algún gesto, alguna señal a Manolo y negocien quién va a ser el primero en pasar. ¿Qué pasa, Paco? Pues ahora el problema se lo va a comer Emanuel, que va a tener que negociar de nuevo con Ramón y con Manolo a ver quién es el siguiente en pasar. Este tipo de negociación está hoy en día muy estudiada, un poco a raíz del auge de la conducción autónoma. Pues nosotros entre humanos nos entendemos, te miro a los ojos y te hago una ráfaga con las luces, te digo pasa y ya está, conflicto solucionado. Sin embargo, claro, un coche hoy por hoy no entiende este gesto, entonces se quedan bloqueados en un conflicto que no pueden resolver. Pero bueno, no nos enrollemos, volvamos a lo del cruce. Como te habrás imaginado, este problema es sencillo de resolver. Plantamos aquí un ceda al paso y a tomar por saco los conflictos. Primero pasan Paco y después Emanuel y ya está, ya tenemos nuestro tráfico perfectamente organizado. Desafortunadamente, la organización urbanística raramente es tan sencilla, porque las calles se van construyendo a lo largo de décadas e incluso de siglos, pues en función del terreno, del uso que se le da a los edificios, de la situación de la ciudad. Entonces, al final, en las ciudades que tienen unos cuantos años, las intersecciones entre calles suelen parecerse más bien a la convergencia de una maraña de hilos. Aquí en Vigo tenemos, por ejemplo, Plaza América. Fíjate el chocho de calles que convergen en esta glorieta. Hasta el punto de que tenemos calles que ni siquiera terminan en la propia plaza, sino que terminan antes, porque vete tú a saber lo que había ahí hace 50 años. Y ahora vamos a hacer un experimento muy sencillo. Vamos a coger y borrar la glorieta del mapa. Ahora dime tú, ¿cómo pintamos esto? ¿Cómo regulamos a esta gente? Fíjate en este tío que viene por calle Coruña, todas las opciones que tiene. Vamos, tiene opciones hasta el punto de que puede darse la vuelta y volver por la misma calle por la que venía. Tendríamos que hacer este ejercicio para cada una de las calles y para cada uno de los sentidos. Y cada vez que dos flechas se cruzasen, significaría que ahí tendríamos a dos tíos parados negociando quién pasaba primero.
Pero tranquilo que este no es un problema que tengamos que solucionar tú y yo. Esto ya lo solucionaron otros y ahora lo interesante es ver cómo lo solucionaron. Pues hace un par de siglos, a medida que las ciudades iban ganando densidad de población, iban creciendo, lo que hacían era que cuando las calles convergían, de manera natural iban creando grandes plazas en las cuales aparte aprovechaban para poner parques, a veces monumentos, de manera que la gente podía usar esa intersección de calles como lugar de encuentro. Esta es la Plaza Cibeles allá por el año 1900 aprox. Si te fijas, ya tenía un poco de aires de rotonda. Al igual que la Plaza de Cuatro Caminos, que al ojo inexperto allá por la misma época podría parecer que es una glorieta. Sin embargo, no puede ser una glorieta por un motivo muy simple, porque cada uno está haciendo lo que le sale de los huevos. Mira, fíjate, aquí tenemos esta gente en carro y caballos que va en esta dirección. Sin embargo, estos están circulando en esta otra dirección. Por el medio un tranvía, ¿por qué no? Y luego, pues ya no solo eso, fíjate, la gente, pues la cantidad de peatones caminando, cada uno lo que le sale de las narices. Por no mencionar a este señor de aquí, del centro, que a este le da todo igual en la vida, fíjate. Que le dijeron, Manolo, vamos a hacer una foto para la posteridad. Y dijo, ay, me da igual, yo me voy a tumbar aquí a tomar el sol y haz tú lo que quieras con tu vida. Claro, esto no son glorietas, esto son plazas en las que cada uno pues entraba y se buscaba las castañas para llegar de un punto al otro. Como no había mucha gente, tampoco había muchos conflictos, entonces realmente daba un poco igual. Pero a medida que la densidad de población empezaba a crecer y estas plazas se empezaban a llenar, entonces sí que empezó a surgir un nuevo problema que hasta entonces no se había estudiado mucho, que era el tráfico. Hubo un francés llamado Eugène Hénard, un francés muy erudito, que en 1903 escribió un libro que era Estudios para la transformación de París, y él ahí ya lucubraba que la forma más eficiente de reducir los conflictos en las plazas podría ser obligar a todo el mundo a circular en el mismo sentido. Todo esto ahora lo damos por sentado y nos parece hasta obvio, pero hay que pensar que todos estos estudios no tienen mucho más de 100 años, y el motivo por el que atribuimos a la invención de las glorietas es porque hubo otro urbanista, un inglés llamado Raymond Irwin, que escribió su Guía Práctica de Planificación de Ciudades en 1906, en el que él ya había estado estudiando el problema de las intersecciones. Y fue él quien incluyó el siguiente esquema con una nota que se le atribuía a Eugène, en el que queda registrado el funcionamiento de una glorieta tal como nosotros la conocemos hoy en día. Y fíjate que además había otras innovaciones. Por ejemplo, Eugène se había dado cuenta que esto de que cada uno cruzase la glorieta como si estuviese en el pasillo de su casa, pues qué mal. Entonces él lo que proponía era crear unas aceras por las que caminase la gente. Pero fíjate que esto creaba fricción con los peatones, porque los peatones estaban acostumbrados, pues si querían ir de aquí a aquí, pues lo que hacían era caminar esta distancia. Y ahora, con tu gran idea de aceras y de no entorpecer el tráfico, los estabas obligando a circunnavegar toda esta glorieta. Claro, esto era un problema porque la gente no estaba acostumbrada a caminar, y aparte adelgazar por esa época está muy mal visto, así que todo problemas, hasta el punto de que se propone que por aquí metemos unas entradas, aquí había una, aquí había otra, y entonces la gente va bajo tierra por un túnel y sale aquí al centro, entonces a la plaza sigue siendo de disfrute público y luego pues pueden cruzar y salir por el otro lado y así no tienen que caminar tanto. Claro que esto al final no se hizo porque hacer toda esa inversión, todo ese trabajo en túneles simplemente para cruzar la calle, pues obviamente sería un desfase de gasto. Sin embargo, sí que quiero decirte que si alguna vez ibas a un sitio y llegabas tarde y estabas ahí cruzando una glorieta de estas grandes alrededor y pensabas, joder, si pudiese cruzar a través me ahorraba un montón de tiempo. Bueno, pues que sepas que esto es un problema que lleva 100 años sobre la mesa y que no hemos resuelto aún. Y es que, como veis, las glorietas permiten de una manera muy sencilla y muy eficiente resolver todos los conflictos que se generan en el tráfico. Pero además está demostrado empíricamente que una glorieta reduce la siniestralidad entre un 80 y un 90% con respecto a los cruces a los que sustituyen. Al ponerte una glorieta te obligan de alguna forma a reducir la velocidad, y claro, al reducir la velocidad pues menos accidentes, o accidentes si quieres menos graves. Entonces la pregunta que nos hacemos es, vale, si esto es cierto, entonces ¿qué hacemos? ¿Glorietas en todos lados? Y aquí es donde yo creo, sinceramente, que los políticos se han dejado seducir por la falsa idea de que las glorietas siempre van a solucionar la situación anterior. Claro, una glorieta no es solo hacer un círculo en la carretera y poner a los coches a dar vueltas alrededor. Si lo haces muy grande, los coches van a circular a mayor velocidad, con lo cual, de alguna forma, estás generando otro peligro que antes no existía. Pero es que si la haces muy pequeña, resulta que lo que estás haciendo es un obstáculo
que puede generar también otro tipo de accidentes y que puede entorpecer el tráfico. En mi opinión, los ingenieros de caminos actuales, los urbanistas, en combinación con los políticos, han cogido este concepto tan claro, tan sencillo, que resolvía esos problemas, y han abusado de él hasta el punto de que muchas veces, en mi opinión, repito, pierde el sentido. Y cuando digo que pierde el sentido, entendedme que lo que quiero decir es que ponemos una glorieta a veces para una intersección de dos calles, que de repente esa glorieta pasa a interrumpir la circulación, que obliga a todos los coches que llegan a frenar, y que a cambio no hay una devolución. No es en plan, antes era súper peligrosa y ahora resulta que es mucho más segura. Y lo mismo con muchas glorietas que te encuentras en carreteras como esta, que vas tú solo por la carretera y de repente hay una glorieta que tienes casi que esquivar, que vas tú solo por el medio de la carretera. Aquí en Vigo las tenemos cerca de la universidad, hay varias. Y digo yo, ¿y cuál es la contrapartida de eso? Es que esa carretera, que de por sí antes era una especie de autovía, circunvalación, es mucho más segura ahora. No creo. Y el problema que veo yo es que ejemplos de glorietas que sobran hay muchas, o al menos que podemos cuestionar su existencia. Por ejemplo, esta que tenemos en el barrio de Navia lleva 20 años aquí, conectando una esquina. Una esquina, todos esos coches dando vueltas alrededor de la glorieta, ¿para qué? Del otro lado de la ría, otro ejemplo que me gusta mucho, aquí después justo del puente de Rande, hay una glorieta. Tú vas por una carretera y de repente, fijaros, hay una glorieta que no conecta nada. Es la propia carretera, que sigue recta, pero con una glorieta en el medio. Y hablando de esto con algunos conocidos que me han dicho, no, bueno, es que tienes que pensar que allí hay naves y tal, y quizás para que den vuelta a los camiones y no sé qué. Y digo yo, venga, vale, compro, aceptamos barco. Entonces la glorieta está para dar vuelta a los camiones. Y digo yo, si vas aquí un poco más arriba, fíjate, esto será pues más o menos como 1 kilómetro que tienes que desplazarte hacia arriba, pues surprise motherfucker, aquí arriba tenemos otra igual. Pero hay más. Pasemos ahora a hablar de cómo se circula por una glorieta. Claro, la Guardia Civil nos pone este ejemplo de cómo circular por una glorieta en una glorieta que está perfectamente definida, en la cual no hay ninguna duda. Pero claro, a mí lo que me gustaría es que el tweet comentase algunas glorietas me encuentro yo por la calle. Mira, te enseño como ejemplo la glorieta de Plaza de España, una glorieta de las más transitadas de Vigo que conecta el centro con salidas de Vigo, etc. Fíjate lo que tenemos aquí. Aquí tenemos pues un carril, 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles, y ahora yo me pregunto, ¿esto es un carril o es Arcec? ¿O cómo se considera esto? ¿Yo por aquí puedo circular o no? Porque resulta que llego aquí y ahora resulta que hay una parada del autobús, lo mismo del otro lado. Y no solo eso, sino que aparte aquí hay como una especie de 50 por 50 metros, aquí nos cabe perfectamente un campo de baloncesto que lo han definido como tierra de nadie. Por ejemplo, si yo salgo por aquí, ¿se me permite dar la vuelta aquí? Porque esto es ya parte de la glorieta, o la glorieta empieza aquí y hace el círculo así. Decíamos antes que el objetivo último de las glorietas es minimizar los conflictos, hacer que no haya ambigüedades, que tú llegues y sepas lo que tienes que hacer. Claro, introduciendo esta señalización ambigua, lo que estamos haciendo de nuevo es traer el concepto de plaza otra vez y cargarnos estas normas que hacían que las glorietas fuesen efectivas. Y ya para terminar, último ejemplo que os voy a poner hoy. Travesía de Vigo, otra calle de Vigo pues que es relativamente estrecha y que han hinchado a glorietas, pues entiendo que para una mezcla de ahorrarse cruces y que la gente no corra. Vale, pues como esta tenemos 2 o 3 en la misma calle, no me acuerdo ahora mismo, pero fíjate, aquí llega un carril y aquí llega un carril, aquí sale un carril y aquí sale un carril. Y en el medio, ¿qué pasa? Tú sabrás, búscate las castañas para llegar de un lado al otro, cruza como quieras. En mi experiencia, ¿qué pasa? Pues que el que está por fuera es el que hace la curva como buenamente puede, y el que está por dentro espera a que el que está por fuera pase, porque básicamente aquí no caben 2 coches. Ya te lo digo yo por experiencia propia. Entonces, conclusión final, para ir terminando el vídeo. ¿A favor o en contra de las glorietas? Pues tengo que decir, yo estoy a favor. O sea, yo creo que las glorietas son una idea extraordinaria y que tiene todo el sentido del mundo. Pero de lo que estoy totalmente en contra es de esta rotondización a la que nos están sometiendo los políticos. Es que carretera por la que vas, que hace un ratillo que no ibas por ahí, ¡pam! Rotonda, otra rotonda. Y a veces rotondas que dices tú, pero esta rotonda ¿para qué está? Si esta carretera está aislada, aquí no se cruza nadie. Y cuando se cruza no es mucho más eficiente tener un puñetero stop y ya está. Pues así os lo digo yo, rotondas a favor, rotondización en contra. Esta es mi opinión, por supuesto. Igual vosotros estáis en contra, me lo dejáis en los comentarios y lo debatimos.
Pero yo sinceramente creo que tenemos que empezar a hablar de esto. Creo que tenemos que empezar a pedir explicaciones a los políticos. Quizás pues empezar en los ayuntamientos y decirle, oye, mira, a mí me parece bien que tengas que poner una rotonda. Ahora, que tengas que poner una rotonda que cabe un puto barco dentro, a mí esto no me parece normal. Que pongas una rotonda con una pantalla de LEDs dentro, a mí esto no me parece normal. En serio que sí, aquí en Vigo tenemos una rotonda con una pantalla de LEDs dentro. Es para mear y no echar gota cuando lo piensas, pero bueno. En fin, y con esto nos vamos a ir despidiendo por hoy. El vídeo este era un vídeo un poco... Yo quería compartir con vosotros toda esta información con un objetivo. Para que a partir de ahora, cada glorieta por la que paséis, os planteéis, ¿esta glorieta tiene sentido? Por ejemplo, vamos a decir, esta glorieta que estoy pasando, que es una carretera de frente y luego hay un mini carril allí a la izquierda. ¿Aquí no tendría más sentido poner un cruce? Es decir, ¿aporta algo esta glorieta y obligar a todo el mundo allá a desviarse? Pues a partir de ahora me gustaría que seáis capaces de hacer esta reflexión por vosotros mismos, sabiendo por qué están hechas las glorietas, cómo se inventaron, cuál es la parte buena y cuáles son las carencias que tienen. Y nada más, por mi parte, nos vamos a ver en el próximo vídeo. Os dejo por aquí. Un saludo, chavales, os quiero. Hasta la próxima. Chao.